Nosotros acusamos la permanencia del privilegio, pues nada ha cambiado. Como ayer, unos continúan almacenando riquezas y otros padeciendo miserias. Nosotros acusamos al partido militar de usurpar una vez más lo que es de todos, la responsabilidad de decidir sobre nuestras propias cosas. Nosotros acusamos a los políticos que desde una u otra punta del espectro, cada uno de ellos acercó su oportunismo como granito de arena en la construcción autoritaria, buscando acarrear agua a su molino. Nosotros acusamos a los dirigentes sindicales, que hasta hace muy poquito matoneaban, no por supuesto ellos, sino por encargo, que hasta hace muy poquito eran la columna vertebral, de abandonar a su suerte a quienes consciente o inconscientemente creían en ellos, sin pensar en sus propias fuerzas. Los acusamos de convertir al sindicalismo en una empresa capitalista más. Nosotros acusamos a los explotadores de siempre, se llamen nacionales o multinacionales, grandes o pequeños, quienes según convenga a sus intereses no escatiman esfuerzos para provocar hambre y miseria. Aquellos cuya humanidad se mide en la bolsa de valores, según la cotización del dólar del día. Aquellos que pregonando su modo de vida occidental y cristiano, trafican con las necesidades del hombre y penden al mundo del hilo de una hecatombe nuclear. Nosotros acusamos al clericalismo de bendecir históricamente las armas de los verdugos, de aliarse a cuanto poder terrenal sustente sus privilegios, también ellos un tanto terrenales. Nosotros acusamos la represión desatada contra todos aquellos que no comparten los objetivos de esta, no por nueva, repetida dictadura militar. Allí, día a día, están los asesinados, los encarcelados y torturados, y aquellos desaparecidos, que por ser solo un número social nadie los toma en cuenta, pero que suman en la lista del horror que la represión habrá algún día de saldar. Acusamos a los grupos parapoliciales y paramilitares que hoy sin estampar su firma AAA, pero con la misma crueldad, siguen asolando y destruyendo vidas con total impunidad. Denunciamos la represión de hoy como mera continuación de la coerción de ayer. Nada ha cambiado. Mates y anarquía. Motes y anarquía. Bienvenidos sean todos al nuevo programa de Mates y Anarquía. Estamos nuevamente en nuestro programa número 16. ¿Cómo estás, compa? ¿Todo bien? Buenas, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo tranqui por acá. Bueno, un episodio posterior a lo que fue el 24 de marzo, un par de días después. Y es la temática que vamos a tocar en el día de hoy, ¿sí? Fuimos recolectando algunas cosas, algunos escritos, algunos pensamientos. Nosotros, desde nuestro punto de vista anarquista, qué es lo que pensamos sobre el 24 de marzo, la comparación con la democracia y todo eso es lo que va teniendo que ver, ¿no? También comentar que el texto que acaba de leer la compañera se llama Nosotros acusamos, de la protesta en 1976, de los meses de mayo y junio aproximadamente. Un diario que hoy en día lamentablemente no se publica más, pero que nació, como ya creo que alguna vez lo hemos mencionado, en 1897 y se encuentran algunos números por internet. Por si a alguno le interesa, por ahí creo que es parte de nuestra historia, ¿no? De muchas cosas que muchas personas, compañeros que han pasado por ahí, escritos y teorías que hoy quizá lo tomamos como propias y está bueno por ahí, no, es parte de nuestra historia, como decíamos recién. Bueno, sí, hace poquito se cumplieron 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 76 y bueno, dentro de todas las manifestaciones que hubo, todas las reflexiones, también queríamos sumar nuestra perspectiva con respecto a la dictadura y a la democracia, porque nos parece como un tema súper complejo y también queríamos poder charlar sobre eso. Como que igual me parece re importante destacar que en estos momentos quizá de gobiernos o de mensajes un poco más negacionistas, ¿no? De reivindicar de cierta manera no solo la dictadura, sino los métodos represivos, como la idea también de eliminar a los enemigos, entre comillas. Como que la idea que se baja de este gobierno es la idea de la historia completa, que si bien es un relato que ya se venía teniendo desde antes, no es propio de este gobierno,
con los familiares de los milicos que estaban en Cana, y bueno, la gente más de derecha obviamente. Fue un relato que empezó a tomar mucha fuerza en este último tiempo porque existen otros métodos, otros canales que tienen ahora toda esta gente para difundir ese mensaje, ¿sí? Y salió como la idea de, bueno, obviamente de contar toda la historia, ¿no? De los atentados de los guerrilleros, de la idea de los asesinatos, secuestros, extorsiones, de parte, bueno, de las guerrillas y algunos grupos que andaban en esa época, ¿sí? ¿Qué nos pasa a nosotros con esto? Porque si bien nosotros de cierta manera reivindicamos lo que es la violencia política y la idea de luchar contra distintos tipos de gobierno, yo siento que lo que le interesa a esa gente no es contarlo todo para ser sincero, sino como posicionar en una idea de una guerra entre dos fuerzas similares, militares y tácticamente, y la idea también de, bueno, de que las consecuencias de eso, bueno, las consecuencias de una guerra, no hubo exceso, sino que fue un enfrentamiento total. Entonces, una vez más, volvemos al discurso de la idea de que cualquier exceso que haya habido, cualquier tortura, desaparición, secuestro, haya sido en el marco de una guerra. Entonces, como que en cierta manera se intenta como validar todo eso que fue sucediendo, ¿sí? Claro, ellos hablan de la verdad, pero en realidad, primero que la información no la dan, porque dicen que no son 30.000, y no, seguramente que fueron muchos más de 30.000 en realidad, y es un número estimado, digamos, pero seguramente fueron muchos más los desaparecidos, pero en realidad es eso, la información que tienen, y que bueno, ahora parece que van algunos archivos abriendo, pero bueno, la mayoría de las cúpulas de los políticos, de los civiles, de los militares involucrados en lo que fue la última dictadura, que fue de las más terribles, no la dan la información, y los milicos incluso de Checolás y todos se murieron contentos, orgullosos de lo que han hecho y sin revelar qué hicieron con todos los niños que se apropiaron, con los desaparecidos que nunca aparecieron los cuerpos, y más allá de que uno pueda estimar qué sucedió, esa información está ahí guardada entre los mismos que fueron cómplices, sea del sistema judicial y todo, y nunca la dieron. Entonces, en realidad, esto de la historia completa, bueno, ellos no estarían tampoco contando la historia completa. Después esto de la teoría de los dos demonios, que es lo que estabas contando vos, de esta teoría de, bueno, era una guerra. Bueno, por supuesto que no son las mismas las condiciones, y que no es la misma la violencia de los pueblos oprimidos, que usan una violencia para liberarse, más allá de lo que pensaran las guerrillas de este territorio puntualmente, pero no es la misma la violencia de los oprimidos que la violencia de los opresores, con todo lo que es el aparato del Estado y la organización que tenían como para armar los centros clandestinos de detención, de tortura, con las fuerzas armadas. Entonces no se puede equiparar en ningún momento lo que es la violencia desde el Estado, que ese es el verdadero terrorismo, con la violencia organizada de los pueblos, de los trabajadores o de las organizaciones político-militares. Que además que hoy en día, bueno, se está, ¿no?, desde el gobierno, desde, bueno, los grupos de derecha y todo eso, con ese discurso. Igual lo loco es que cuando terminó la dictadura, creo que el pacto democrático pendía de este hilo de también sostener esa idea de esa teoría de los dos demonios, porque incluso en el texto del Nunca Más y todo, siempre se habla de terrorismo de ambas partes. No es que realmente se habla de terrorismo de Estado como tal y fue, sino que siempre que se habla de la dictadura en general es como, bueno, pero era un contexto de terrorismo, y se sigue nombrando como terrorismo a los actos de estos grupos armados o eso como si fueran lo mismo, y realmente el texto de Nunca Más empieza diciendo, bueno, era una época complicada donde había terrorismo de ambos lados. Es un discurso que se sostiene y donde no hay a nivel general como una reflexión sobre la violencia y los significados de la violencia, desde dónde viene y con qué objetivo. Claro, y también como esa vinculación que ha tenido la democracia con la idea también de politizar esa época, de politizar por un lado, como la lucha cotidiana de la clase obrera, de las personas que se vinculaban en organizaciones sociales, en partidos más de izquierda o del sindicato, y también la idea de que solo la gente que hacía política eran los guerrilleros y nadie más. La realidad es que no, que en ese momento, en ese contexto, había muchísima organización en la calle, de hecho el Cordobazo, había un montón de cuestiones que fueron sucediendo en esa época que es muy importante como tenerlo presente también, porque muchas veces como que se figura solo lo que fueron la idea de las guerrillas, porque también sirve para el discurso de la democracia también, porque bueno, sí, ahora con la democracia las luchas van quedando opacadas, ya estamos más cómodos, es como lo que se anhelaba en esa época, cuando la realidad
te venden la democracia como una panacea a un lugar al que nosotros queríamos llegar porque vivimos lo que fue la dictadura. Y la realidad es que no. Para nosotros mismos seguimos luchando en el día a día todavía. Sentimos que muchas cosas no han cambiado, solo se han modificado en cierta manera. La idea, por ejemplo, creo que en la historia de este país o de este territorio es muy importante ver el rol que ha tenido la policía, por ejemplo. Apenas se empieza la democracia, lo que fueron las racias, lo que fueron el gatillo fácil, que venía de toda la mierda que quedó en la policía bonaerense, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires. La idea de que en las cúpulas de autoridad, de las fuerzas del orden, por así decirlo, seguían perteneciendo a gente que estuvo en la dictadura. O sea, el cambio fue medio una fachada para que los mismos apellidos, los mismos nombres, las mismas tácticas de represión se fueron, no sé si ocultando, pero sí como siempre existieron y siempre quedaron ahí de esa manera. Y esta época que vivimos hoy en día, que por ahí es todo muy más te lo dicen por la cara, te lo gritan, que son fascistas, que van ahí por todos los enemigos, que los zurdos van a correr y no sé qué otra cosa más que se quieren inventar. Es parte también de un discurso que fue quedando y que es bastante grotesco cuando lo escuchamos y creo que a todos nos revuelve un poco las entrañas. Pero bueno, te demuestra también que nunca se fue la idea de la neoliberalista, ni la idea de los militares al poder, ni la idea de la represión, nunca se fue en realidad. Siempre estuvo presente y latente dentro de cualquier tipo de gobierno, por más progresista que sea. Porque le sirve a la idea de la democracia, le sirve al capital, le sirve el poder. Sí, hay una continuidad muy clara, ¿no?, entre la dictadura, la democracia, que la represión no empezó con la dictadura ni terminó cuando empezó la democracia. Además de justamente quienes están en el poder, no podemos pensar solamente en los policías o en los militares, sino que las cúpulas políticas, los empresarios que manejan este país, que mandaban a torturar a los sindicalistas, que son los que se enriquecieron gracias al plan económico y a la desaparición de un montón de personas en esa época, y que son los que siguen gobernando el país desde el capital y desde el Estado. Y justamente antes del 76, como también decía en el texto que leímos de la protesta, ¿no?, que mencionaba la AAA y los grupos paramilitares, ya existía la desaparición de personas desde el Estado a través de distintos grupos. Por ahí eso no desde el Estado, sino armando grupos paramilitares, pero ya existía el ir y secuestrar dirigentes políticos, desaparecerlos, torturarlos. Y bueno, ahí es una práctica que desde que existe el Estado, existe el terrorismo de Estado, porque hay una continuidad donde la lógica es la del gobierno. Y como decimos, democracia, dictadura, bueno, son distintas caras para mantener al capitalismo. Porque más allá de especulaciones que podamos hacer de otros tipos de gobierno y cómo sería un Estado de izquierda o no, que no es a lo que nosotros aspiramos, hoy en día lo que existe es el Estado capitalista. Y no como esta frase que la democracia es la dictadura del capital, porque igual el capitalismo sigue siendo lo que rige nuestras vidas, ¿no? Y lo que determina si comes o no comes, si tenés una casa o no, cómo se organiza tu día a día, si vivís, no vivís, si estás en cana, si se explotan las montañas o no, todo en función del valor que se tiene que generar para sostener a un sistema que no se sostiene. Y cuando hablamos también de esto que decías, de los grupos que estaba súper politizado todo antes y qué es lo que vino a destruir la dictadura, es que había organización obrera. Y bueno, a nivel internacional había intentos de revoluciones, de grupos armados, pero sí había mucha organización política. Y estas dictaduras, el Plan Cóndor, o sea, porque no fue ni siquiera solo acá, sino en muchos territorios que se implementó el neoliberalismo, las dictaduras, para imponer un plan económico de hambre, y las consecuencias las estamos viendo también. También un compañero decía que lo que no logró la dictadura con el baño de sangre lo logra la democracia con el voto popular, porque en las condiciones que estamos hoy en día no son las mismas que las de los 70 y son peores a nivel económico, ¿no?, que es consecuencia de esto que vino a destruir la dictadura de la organización obrera, de la solidaridad, de la lucha. Hoy en día es un panorama súper distinto, donde reina más la idea neoliberal del sálvese quien pueda, del individualismo y de que, bueno, no te alcance para comer y bueno, me busco otra changa, otro laburo, y no se piensa realmente en, bueno, vamos a organizarnos para
exigir lo que es nuestro. Entonces cada vez es exprimir más a los cuerpos, a los territorios, hasta sacarle la última gotita de energía, de lo que sea, para seguir alimentando a un capital que se devora todo. Sí, exacto. Y ya que hablaste de Plan Cóndor, también es como recordar que, como bien vos dijiste, fue una idea planeada desde Estados Unidos y Francia, haciendo tácticas los dos, con tácticas contrarrevolucionarias que Francia ha aprendido a través de lo que fue la guerra de independencia en Argelia. Empleaban contra los revolucionarios, empleaban métodos de tortura para usarlos justamente de práctica a futuro también. Entonces todo esto que se fue gestando no fue una casualidad, se venía gestando desde mucho tiempo atrás. La existencia de la AAA, los métodos de tortura, la desaparición, es tan malévolo todo si lo te pones a pensar, porque era gente que se juntaba a cranear cómo iban a desaparecer personas, cómo iban a gestar un genocidio básicamente. Desaparecer casi toda una generación, que es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que a veces hablaba con compas por un poco más grandes, que hay toda una generación de gente entre 60, si querés 50, que bueno, hoy no está, que muchos luchadores los han asesinado, los han desaparecido sus hijos, su familia, y ese contexto explica quizá un poco también muchas condiciones que fueron pasando en este territorio en los 90 quizá, que mucho se habla por ahí de otros territorios donde la gente siguió dando una lucha mucho más, más revoltosa, por así decirlo, pero también hay que entender que en este territorio se desaparecieron muchísimas personas. Se vivió con miedo constante y ese miedo también se generó, por ejemplo, en que en 2007 se desaparece a Julio López, por ejemplo, plena democracia, como quieren decirlo, con un gobierno progre, ¿no? Que había dejado un cuadro un cuadro de Videla. Luciano Arruga también es otro desaparecido que al final lo tenían encontrando. La democracia siempre jugó un papel ahí dando vueltas, siempre fue una práctica constante. Siento que a veces se habla mucho de lo que son las conspiraciones, ¿no? De bueno, quién maneja realmente los hilos del mundo y todo eso. Pero en realidad siempre es más factible, como no, hay gente de verdad hay gente de mierda que planea estas cosas con tiempo, solo para generar tipo una estabilidad económica o que los ricos sean más ricos y nada más. Y eso es lo que maneja esos son los intereses del capital, es la moral del capital. Muchas veces ahora te quieren correr un poco con la moralidad y todo eso, esos son los valores del capital. Sí, en lo que va de la democracia ya han matado más de 10.000 personas las fuerzas de seguridad, sea por gatillo fácil, desapariciones, muertes en prisión. Y entonces no podemos hablar de que, bueno, en democracia no pasan estas cosas también, ¿no? Como este cuestionamiento del nunca más, que no es real, porque nos han desaparecido compañeros, ya sea, bueno, a Julio López, que en pleno juicio contra el hijo de Yuta de Checolás lo desaparecieron, y los mismos gobiernos progres diciendo, bueno, se fue a lo de la tía, ¿no? Está todo bien, y nunca más apareció Julio López. A Santiago, a un montón de compañeros que luchando en protestas los han desaparecido, y después, bueno, esta maquinaria represiva que son las fuerzas de seguridad, que matan personas en los barrios como si nada. Y también hay una cuestión de si esas vidas importan, ¿no? Porque cuando es legítimo que se mate una persona o que se la desaparezca, la trata de personas sigue existiendo como si nada, y es algo que se sabe y que se acepta. ¿Cuántas personas son desaparecidas por año a nivel mundial? Niños. También se sabe que existe la trata de personas y bueno, y ya, digamos. Entonces como que dentro del capitalismo todo el tiempo se están justificando violencias, con también esto que decía de bueno, la democracia es lo mejor que hay, digamos, y ¿para quién, no? Porque eso, en los barrios todo el tiempo se están matando pibes, bueno, con esta excusa de la inseguridad, pero bueno, la policía es un cuerpo creado para reprimir, para matar, para defender al capital, para defender la propiedad privada. Y cuando hablamos de la propiedad privada no estamos hablando de tu celular si te lo chorean, es de la propiedad privada de todo, de la tierra, del agua, de las montañas y de todo lo que necesitamos para poder vivir. Entonces las fuerzas de seguridad y son un aparato criminal, o sea, el Estado es un crimen en sí, no existe posibilidad de un Estado o un capitalismo ético, buena gente, digamos, como la idea del policía bueno, el policía malo. A los de la dictadura eran los malos, primero que no se fueron a ningún lado,
Después que lo de la democracia siguen siendo unos hijos de yuta que asesinan gente, que reprimen a los jubilados, que desaparecen, que torturan. Ya hablamos de las cárceles, pero también pueden buscar la información sobre toda la gente que matan en las cárceles y la torturan. Entonces hay una continuidad de la represión que puede ser obviamente con distintos métodos, porque los centros clandestinos de detención por ahí ahora no son tales, son centros legales que son las comisarías y las cárceles, donde obvio no se persigue de igual manera, sino que tiene otras formas. Pero un poco pienso que es como esta doble cara que nosotros vemos, que es la misma moneda y las dos caras, la democracia y la dictadura, son distintas formas de gestionar lo mismo que es el Estado, que es el gobierno, que es el capitalismo, y que en distintas épocas precisa de distintas cosas. Entonces, hoy en día no está necesitando por ahí de una dictadura, esto lo decimos hoy, mañana por ahí sí, porque los medios los tienen. Entonces, bueno, si por las buenas pueden aprobar una reforma laboral, si por las buenas te pueden ampliar, si por las buenas nos desalojan, si por las buenas no, bueno, ¿para qué van a necesitar de todo lo otro? Bueno, tampoco es muy sostenible en el tiempo una dictadura militar, porque obviamente en algún momento eso se cae, ¿no? En algún momento la gente dice, bueno, basta, nada. Pero son dos formas donde una alimenta a la otra, la democracia a la dictadura. O también es un poco, en la dictadura por ahí es un poco más la violencia física, la violencia explícita, y en la democracia la violencia psicológica, ¿no? Porque siempre está esta amenaza de qué pasa si, donde sí, aquí sigue habiendo una persecución a quienes buscan algo distinto, pero de otras maneras, o a través de distintos medios. La violencia psicológica está ahí, la violencia física también, por supuesto, pero prima más una u otra. Y una u otra, bueno, no es más o menos grave, porque la amenaza de la dictadura es lo que genera que no se puedan pensar en otras formas de vivir que sean por fuera de esta violencia constante que vivimos con respecto a la miseria, a la desposesión y a la aceptación de un gobierno sobre nosotros. Y bueno, justamente también parte de ese lugar también, o sea, desde nosotros también pensar en eso de combatir este día a día, de combatir el capitalismo, de combatir el orden, la autoridad. Y me parece muy importante también eso, como que creo que cuando yo hablaba antes de la despolitización un poco, me acordaba que antes estábamos hablando lo de Tati Almeida, que es una madre de Plaza de Mayo, que ella decía, mis hijos no eran perejiles, mis hijos no eran boludos, eran militantes. Entonces tiene que haber una construcción también de que, claro, toda esa gente militaba, no eran, que a veces te quieren vender eso, que hay gente que, bueno, fue de casualidad que no, mucho de esa gente militaba, tenía ideas, activaba en la calle, otros eran guerrilleros, otros también se comían el mojo y bueno, los torturaron, los desaparecieron. Había de todo eso, era una mezcla que, como decís vos, ¿hasta cuánto tiempo lo podían mantener? Videla se va en el 81, si no me equivoco, antes de la guerra de Malvinas, por ejemplo. O sea, imagínate que hubo una guerra en el medio también, o sea, hubo toda una cuestión ahí que quisieron ensalzar de patriotismo, de un montón de cosas que te la quieren vender como, bueno, por suerte llegó la democracia en el 83 con Alfonsín y ahí se cambió todo. Y no cambió casi nada. De hecho, después hubo un montón de golpes económicos que obviamente los pobres terminaron sufriendo un montón de cosas, desapariciones, como decía antes, Castillo Fácil, masacre, no sé, la masacre en el puente Pueyrredón. Hay un montón de historias que una y otra vez la pagamos los pobres, que una y otra vez la pagamos los marginados, que una y otra vez lo pagamos la gente que va a estar peleando en la calle, porque es la que nos queda también de cierta manera, porque es lo que nosotros vamos a combatir y de cierta manera nos toca. Y creo que está bueno siempre tener lecciones del pasado, no por un hoy, sino para entender de dónde venimos, cómo luchaban los compañeros en el pasado. Somos parte de esa historia también. Más allá de contradicciones y un montón de cosas, es siempre nutritivo para uno entender eso, escucharlo, reconocerlo, porque nos nutre un montón y siempre hay que usar la imaginación y siempre nutrirse y siempre entender y siempre comprender un montón de cosas. Y es parte de eso para luchadores revolucionarios, por así decirlo. Si te gusta la revolución, si no te gusta, bueno, puedo poner otro nombre, no pasa nada. Sí, nosotros lo que planteamos cuando por ahí decimos esto de ni dictadura ni democracia, porque repudiar la dictadura no es someterse a la democracia, porque nuestro horizonte no está en el Estado y en la forma de administración que sea. Nosotros no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y tampoco nos resignamos a esta realidad.
Nosotros creemos en la posibilidad de vivir de otra manera, decidiendo nosotros las cosas para satisfacer nuestras necesidades y no la acumulación eterna de los millonarios de un valor que no es tal. Nosotros creemos en la posibilidad de autoorganizarnos y en la posibilidad de vida por fuera del capitalismo. Entonces, resignarse a la democracia también es una forma de perder y de no reivindicar la memoria de quienes lucharon mucho tiempo por una forma de vida distinta. Bueno, a continuación vamos a leer un folletito que nos llegó desde Mendoza, que dice: la memoria no es un museo, es un llamado a la acción. En dictadura y democracia, el Estado asesino. A 50 años de la toma del poder por parte de la cúpula militar, el 24 de marzo de 1976, pareciera que aquellos planes de instalar el modelo neoliberal de muerte, individualismo y extractivismo mantienen su vigencia intacta. Solo que en 2026 no hacen falta tanquetas en la calle, basta con las herramientas de la democracia. Así como sostenemos que el fascismo es la cara feroz del capitalismo en uno de sus modos de acumulación, la democracia burguesa es aquella que no precisa de la fuerza bruta militar, porque dentro de ella el poder puede seguir operando a su antojo, resguardando en las supuestas garantías que ofrecen sus instituciones. Pero, en 50 años, la policía no dejó de torturar, asesinar y desaparecer. Las cárceles no se vaciaron. Las instituciones judiciales no dejaron de castigar al pobre y perdonar al rico. Los gobernantes y empresarios no dejaron de enriquecerse a costa del laburante. Hoy el narcotráfico se apodera de todo. La salud mental se cae a pedazos, la miseria es global, pero la ciudadanía vota cada 2 años y chau, pareciera que eso resuelve. ¿Qué delegar la solución de los problemas a quienes nos crean los problemas es una alternativa eficiente y práctica? Hasta digna, dicen algunos. Jamás hemos creído en cambiar la correa de la dominación por una más piola, porque tal cosa no existió ni existirá jamás. No se destruye la casa del amo con las herramientas del amo. El capital solo existe con el resguardo jurídico y aval de la democracia burguesa. En este contacto, mientras el progresismo sigue llorando el Estado ausente, nosotros creemos que allí donde avanza, por ejemplo, la minera, solo lo puede hacer gracias a la presencia del Estado como garante del capital, es decir, siendo la democracia el hilo que nos une, Estado y capitalismo. San Jorge no es un proyecto de la dictadura, Milei y Cornejo no son la dictadura. Muy por el contrario, son la expresión latente de la democracia, son los efectos patentes de la dominación de clase, jurídicamente protegida y sostenida en esta democracia burguesa. Hoy, los agentes del poder y del capital no precisan de la fuerza militar, les alcanza con un consenso democrático que descansa en un deseo atrofiado y en una nula imaginación sobre un mundo distinto, y aún así, el Estado no deja de engrosar su capital bélico, fortalecer las fuerzas de seguridad, reforzar leyes para protección de policías, construir cárceles y bajar la edad de imputabilidad. Aquella famosa premisa que el realismo capitalista toma de Jason, entonces también se aplicaría a la democracia, ya que pareciera más sencillo imaginar el fin del mundo que una vida por fuera de la representación parlamentaria. Están los que siempre piensan que, pintando de rojo las instituciones y llenando de pueblo al poder, otro sería la historia. Pero no, y qué utopía más aburrida. Es la misma historia la que une y, otra vez, ha demostrado aquella sentencia de Bakunin que afirma que no solo degrada someterse al poder, sino que ejercerlo corrompe todas las buenas intenciones de aquel que no renuncia a su dimensión ciudadana. Precisamos de una imaginación política que nos permita superar la frontera institucional, destruir los mecanismos burocráticos de gestión de la vida y abrazar la potencia colectiva de la capacidad humana del hacer. La autogestión, la solidaridad, la ayuda mutua, el cooperativismo son nuestras herramientas fundamentales. El poder llegarnos a una misma altura, como decía el Urubú. No necesitamos de nadie más que de nosotras mismas. No necesitamos instituciones, parlamentos, escuelas tradicionales, cárceles, ir a trabajar, consumir y morir. Soles, aislades, entumecides. Podemos dejar de vivir así. La memoria no es un museo, es un llamado a la acción. Por todos los que cayeron, por los que caen hoy, por nosotros, por los que vendrán. Nada ni nadie está olvidado. Memoria y venganza. Bueno, gracias a los compas de Mano a Mano de Mendoza que nos mandaron su publicación número 5, donde estaba esta nota que leyó recién el compa. Y ahora solo un párrafo voy a leer del boletín anarquista del Hornero, que está saliendo hace poquito. Este es el número 3 que salió ahora en marzo y también nos lo compartieron. Y voy a leer un párrafo. También se puede buscar en Instagram como El Hornero Boletín.
y bueno, Mano a Mano Anarquista, el de Mendoza que leímos antes. La memoria no se construye en los museos oficiales ni en los estrados de los tribunales, sino en los momentos de desborde y autoorganización donde la acción directa pone en jaque la legitimidad de toda la casta política y judicial. En la rebelión popular del 2001, en las tomas de fábrica bajo gestión obrera, en las asambleas barriales y en las luchas actuales contra el extractivismo y la megaminería. Se hace evidente que la justicia real no la da el Estado, sino que se obtiene a través de la resistencia colectiva. Recordar los 50 años del golpe desde una mirada amplia implica reconocer que la libertad no se mendiga en las urnas ni se garantiza con reformas legales, sino que se construye cada día fuera y contra las instituciones que pretenden administrar nuestras vidas, entendiendo que mientras exista una estructura de mando llamada Estado, la violencia institucional será su sombra inseparable y su herramienta de supervivencia primordial. Bueno, después pueden chusmear su página del Hornero Boletín para leerlo entero, así no se nos hace tan largo y buscan ahí, en la fuente directa. Perfecto. Nos encanta que nos sigan mandando cositas, que tengamos textos que leer. Siempre el aporte es importante. Y volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que si escucharon con atención este programa, volvemos a tocar los puntos una y otra vez, o sea, la idea de la democracia y la idea de la dictadura como dos formas de gobierno que tienen mucho que ver en tema represión, en tema control de nuestras vidas, en tema gerenciar el capitalismo, ¿no? Son parte de la lucha constante. Entonces, más allá de la diferencia, hay un montón de cosas, creo que como que hablamos muchos del mismo lenguaje al fin y al cabo, ¿no? La idea de la resistencia, la idea de seguir combatiendo y de la presencia en las calles, ¿no? De tomar eso una vez más. No sé, no sentirse tampoco desanimado de cierta manera porque parece un contexto muy complejo, ¿no? Este último tiempo, sino el llamado, como dice acá, a la acción. Siempre el llamado es a la acción, a la idea de entender, a ocupar espacio. Somos anarquistas, al final y al cabo vamos a molestar a todo el mundo, es así. No hay que tenerle vergüenza a eso. Y con orgullo. Y con orgullo, claramente, orgullosamente anarquista. Sí, es hora de reagruparse, de organizarse y de seguir luchando. También recalcar que en las marchas del 24 de marzo hubo columnas anarquistas en distintas partes del territorio dominado por el Estado argentino. Así que bueno, la presencia en las calles también está buena, propagar nuestras ideas y seguir adelante a pesar de todos los golpes represivos. Seguimos luchando por la libertad de Milton y de Eneas, que están presos por haber participado de la marcha contra la reforma laboral. Así que bueno, también estar atentos y solidarizarse con los compañeros que están siendo perseguidos por el Estado. Y bueno, gracias por habernos escuchado. Sí, totalmente gracias. Un programa más que ha pasado, espero que lo hayan disfrutado. Cualquier comunicación que tengan con nosotros, cualquier aporte, siempre es bienvenido en nuestras redes. Nos despedimos. No se puede llegar a tocar un tema tan amplio en un programa, pero bueno, esperemos que les haya gustado y si nos pueden mandar, después les etiquetamos las páginas que mencionamos. Y bueno, hasta el próximo programa. ¡Qué bien la anarquía! Me gustaría escuchar la opinión ahora de Eve Bonafini. Bueno, he estado escuchando con mucha atención y realmente estoy algo repugnada de tantos perdones, de tantas reconciliaciones, de tantos arrepentimientos. Esto fue un plan armado, prefijado y acordado por las Fuerzas Armadas para destruir a una generación para aplicar un plan económico. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta y pensar. Por eso asesinaron a 30.000 jóvenes, los torturaron y los masacraron. Las madres no vamos a perdonar, no nos vamos a reconciliar, no vamos a olvidar y vamos a seguir en esto hasta el último día de nuestras vidas. La reconciliación y el perdón es una cosa realmente en este momento repugnante. Después de escuchar lo que hemos escuchado todo este tiempo, después de oír tantas declaraciones espantosas, me parece terrible que tengamos que escuchar y hablar de perdones y de reconciliaciones. Nuestros hijos dieron la vida para un mundo mejor. Las madres seguimos su camino. Y quiero leer algo que escribió un joven. Quieren hacernos creer que estamos solos, pero sabemos que no es cierto. Están las madres y sus hijos. Estamos vos y yo, y tantos otros que luchan en silencio. Quieren hacernos creer que no se puede luchar, pero sabemos que es mentira. Las madres luchan cada día y cada jueves. Y los mineros y los estudiantes y los jubilados y los presos y vos y yo. Quieren que dejemos de creer, pero no pueden, porque creemos que es posible, porque podemos construir algo mejor,
porque las madres y sus hijos, y vos y yo y tantos otros, sabemos que se puede. No estamos solos y luchamos y reímos y amamos. Esa es la diferencia. Eso es lo que ellos no saben. Ese es nuestro secreto. Sabemos que se puede, Sergio. Gracias.